Hola, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Vila Marchante y hoy os voy a presentar la defensa de mi trabajo de fin de máster que se llama Diseño tecnopedagógico basado en la narrativa transmedia de Peter Rabbit para el aprendizaje inclusivo de la literatura infantil inglesa en educación primaria. Es una modalidad aplicada y este proyecto pues nace de la firme convicción de que la tecnología, la literatura infantil inglesa y el inglés pues pueden fusionarse y transformar un aula, ¿vale? Em, ¿Por qué nace este TFM? Pues este proyecto no nace de una mera abstracción teórica, sino que nace de una cruda realidad en la que me encuentro en un aula de primero de primaria en el Colegio El Juncal, al que me destinan en el puerto de Santa María, y donde me encuentro un aula marcada por la desmotivación, una convivencia dificilísima, que provocó la baja de varios compañeros y la presencia de un alumno con trastorno de espectro autista, muy disruptivo, muy difícil. Y entonces yo misma me planteo si yo voy a ser capaz de llevar hacia adelante esa clase. Y llego a la conclusión de que debo dejar aparcada la enseñanza tradicional del libro de texto y la unidad 1 de la unidad 2 y crear un diseño con un entorno pues motivador, que era lo que yo quería, que esos niños se motivasen, inclusivo, porque era lo fundamental que yo tenía que hacer en esa clase y accesible para todos, por supuesto. De esta forma, eh, llegó a la pregunta que me hice en ese momento si podía un diseño tecnopedagógico pues basado en la narrativa transmedia de Peter Rabbit transformar pues una realidad educativa marcada por esa desmotivación y esas conductas disruptivas continuas y eliminar esas barreras para la inclusión. Y fue entonces cuando me fijé tres metas básicas. Por un lado, lo que yo quería conseguir era captar la atención del alumnado utilizando metodologías activas, reducir ese filtro afectivo, que esos niños y niñas se encontrasen cómodos y a gusto en el aula y creándole un vínculo afectivo bonito con el personaje de Peter Rabbit, que es un personaje entrañable. Y por otro lado, yo quería facilitar lo que era la participación entre ellos, ¿no? Que se sintiesen entre ellos todos incluidos. Para eso pues se utilizó el diseño universal del aprendizaje, que explicaré un poquito más adelante. En la siguiente diapositiva os presento lo que es la fundamentación teórica en la que yo me baso para este proyecto, que se sustenta en estos autores básicamente. El primero, Jenkins, sobre la narrativa transmedia, que hace que la narrativa salga fuera de la pantalla y se expanda en distintos formatos, sino que no se quede ahí la historia. Luego el storytelling digital de Brunner, que comentaba que los niños aprenden mucho mejor utilizando el storytelling digital porque parece que estructura y secuencia su aprendizaje, dándole mayor sentido. Pero lo que mayor fundamenta este TFM es el diseño universal del aprendizaje de Ross y Meyer, dadas las características que tenía en el aula, ya que lo que yo sobre todo quería garantizar era la accesibilidad, respetando los ritmos y las necesidades de cada niño, de cada niña de esa clase. Y otro marco teórico muy importante, el de Grasham, sobre el filtro afectivo, que decía que cuando los niños tenían un filtro afectivo muy alto, no se daba el aprendizaje lingüístico. Entonces yo necesitaba bajar ese filtro afectivo. ¿Cómo? Pues haciendo que los niños se sintiesen cómodos y a gusto, ¿cómo? A través del DUA. Y por último, pues de nuevo el aprendizaje multimedia utilizando distintos medios de Meyer. Con respecto al análisis de las necesidades, realicé un marco de investigación-acción de manera rigurosa,
empleando pues lo que es la observación sistemática a través de entrevistas, de tutorías con familias que tenía continuamente, para saber un poquito las motivaciones de cada uno, qué era lo que querían, lo que les gustaba, y eso era con el personal externo, que era la familia, luego con personal interno, que eran otros compañeros, otros docentes, personal de OE, del equipo de orientación educativa, que me guiaba un poquito sobre cómo me daba orientaciones a seguir. Y realicé un DAFO también para ver las debilidades que me encontré en el aula, como eso, la escasa motivación que había, que no, tanto por parte de los niños como por parte de las familias, que estaban un poquito hastiadas de la problemática. Pues sin embargo, tenía por otro lado la fortaleza de que los niños tenían mucha disposición a jugar, y que en el centro pues teníamos presencia de recursos digitales que podían ser un gancho muy atractivo. Y eso fue lo que me hizo a mí pensar en que tenía una oportunidad pues idónea para abrir un enfoque competencial de lo que quería conseguir. Aquí quiero dejar claro en esta diapositiva que esto no es una programación didáctica al uso con sus parches multimedia típicos, sino que esto es un ecosistema transmedia híbrido. Híbrido, ¿por qué? Pues porque estamos tratando con niños de 6 añitos de edad que apenas que están empezando a alfabetizarse en su lengua materna, y no lo podemos tener todo el día enganchados a una pantalla y a dispositivos digitales. Tenemos que ser razonables con el contexto, con las edades con las que estamos tratando. Por ello, vemos que en el esquema que ahí os presento, frente a la baja atención que me encuentro de los alumnos y a las conductas disruptivas, decido pues descentralizar completamente el contenido. El contenido no puede venir únicamente del docente, de los libros de texto. El contenido tiene que aparecer en distintos soportes. De ahí que la narrativa se fragmenta, la narrativa del cuento, de la narrativa clásica de Beatriz Pote, se fragmenta de forma intencionada para ofrecerla en distintos soportes. Por eso hago hincapié en que no se queda ahí la narrativa, sino que sale fuera de la pantalla y sigue avanzando, y los niños quieren seguir sabiendo más a través de esos distintos soportes que le ofrecemos. ¿Por qué hago eso? Pues precisamente teniendo en cuenta las edades de estos niños. Los niños necesitan no solamente recibir un input digital, que está muy bien porque les abre enseguida, les llama la atención enseguida para captarle y motivarlo, es buenísimo al principio, pero también los niños necesitan tocar, necesitan manipular, necesitan oír, necesitan utilizar todos sus sentidos, no solamente el visual de la pantalla. Y sobre todo para el niño con trastorno de espectro autista, estos distintos canales hace que este niño pueda canalizar, valga la redundancia, su atención sin agobiarse, y de esta forma protegemos el bienestar emocional no solamente de este chico, sino del resto de la clase. Vale, ahora vamos con la diapositiva quizás más difícil de explicar, espero explicarla bien. Si observamos el flujo de aquí de la izquierda, la narrativa pues activa lo que son los recursos digitales, ¿no? Y estos recursos digitales pues están movilizados por la motivación diegética. ¿Qué significa eso, la motivación diegética? Pues que la motivación del niño no parte de algo que se le ha impuesto desde afuera, de que el niño tiene que aprender algo porque se le ha dicho y punto, porque tocaba en la unidad 3 aprender tal cosa. No parte de eso, sino que nace de la propia ficción de la narrativa. Como un ejemplo, una de las partes más importantes del cuento es cuando Peter pues pierde su chaqueta. Entonces, en la historia sale fuera de la pantalla y los niños pues van a aprender la ropa ¿cómo se dice? Distintos tipos de ropa en inglés, porque necesitan vestir al personaje porque se ha quedado desnudo y tiene frío. ¿Vale? Pues eso es lo que le hace ir más allá, esa motivación que parte de la propia narrativa, de querer ayudar al personaje, de conocer más. Y es aquí donde entran los soportes como Canva y YouTube,
que nos sirven como andamiaje visual y auditivo, pero teniendo en cuenta que el puente transmedia se consolida en el plano físico, a través de materiales manipulativos. ¿Por qué? Porque, como recuerdo, son niños de 6 años y, por ejemplo, en el caso del niño con TEA, la saturación de la pantalla necesita canalizarla y esa vía de escape se hace a través de materiales manipulativos. Entonces, a modo resumen, lo tenemos a un alumnado que no es un aprendiz pasivo, sino que todo lo contrario, se convierte en presumidor adaptado que interactúa continuamente con la narrativa. Con respecto a las evidencias obtenidas, pues recurro a la famosa triangulación cualitativa, en donde a través de la observación sistemática pues me di cuenta que esas conductas disruptivas prácticamente van desapareciendo y que la motivación y la atención pues crece de manera exponencial. Luego, por parte del resto del equipo educativo, pues constatan de que la estructuración visual les ha favorecido muchísimo. La estructuración visual les ha ayudado muchísimo a anticiparse y a reducir lo que era la ansiedad que había en ese contexto al principio. Y las familias pues me reportan continuamente que los niños pues están muy motivados y muy entusiasmados con este personaje. Por último, aquí vemos la evolución de los indicadores de impacto, que no me lo he inventado. Esto lo iba yo recogiendo en clase a diario y la participación pasó de un 48 a un 88%, la comprensión igual de un 44 a un 82%, las conductas positivas aumentaron muchísimo, desapareciendo las disruptivas, la motivación creció de una manera increíble y el uso autónomo de los recursos siempre y cuando con ayuda del docente, por supuesto. Y por último, la última parte para mí más importante, que no es que tenga mucha fundamentación, muchos indicadores, como se dice, de recogida de información al respecto, pero algo que a mí me marcó fue una de las últimas sesiones en la que se me acercó este alumno que tenía TEA y me dijo que sí podía ayudar, sí, que había terminado, que se podía ayudar al resto de los compañeros y entonces yo ahí entendí que para mí ese era el indicador más importante que me había hecho asegurarme de que el proyecto había dado sus frutos. Nada más, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Para cualquier cosa, aquí estoy a vuestra disposición.